Hola, bienvenidos a otra entrega de Teología para Todos. Hemos estado viendo en el capítulo pasado lo que fue la primera expansión de la Iglesia. Si no has visto los capítulos anteriores, te puedes suscribir al canal que tiene mi nombre, Sergio Rebelli, y ahí están todos los capítulos que hemos estado poniendo desde el principio de la serie y que vamos poniendo uno todas las semanas. Esta vez vamos a hablar de una iglesia que no aparece mucho en la Biblia, pero es una iglesia muy importante. Es la iglesia de la ciudad de Antioquía. Hasta aquí vemos que la iglesia, la primera iglesia de Jerusalén, eran todos judíos. Vino esta persecución y vimos el capítulo pasado cómo la iglesia se expande por Judea, por Samaria, y obviamente en Galilea ya está porque todos los discípulos y los primeros seguidores eran galileos. Pero ahora llega a una ciudad que está 300 kilómetros al norte. Esa ciudad es una ciudad importante y es una ciudad lejos de Jerusalén, porque 300 kilómetros en esa época no eran fáciles de hacer. Entonces, lo que nosotros vemos de esta ciudad, Antioquía se llama la ciudad, está en Hechos en capítulo 11. Esta es una ciudad que es fundada por uno de los generales de Alejandro Magno. Cuando los griegos conquistan el territorio, después de la muerte de Alejandro, el territorio del imperio griego se divide en 4 de sus generales, y uno de ellos es Antíoco, y de ahí viene el nombre Antioquía. Su hijo funda la ciudad y, curiosamente, hay 16 ciudades con el nombre de Antioquía. Así que fíjense qué dato curioso. Se ve que en esa época los gobernantes, la humildad no era uno de sus dones. Pero bueno, una de estas 16 se convierte en esta Antioquía, que está en lo que hoy es Turquía. En esta ciudad vemos que ya en la primera iglesia, cuando se eligen los diáconos, uno de ellos es un prosélito de Antioquía, uno de los primeros 7 diáconos. Un prosélito es un gentil que se convierte al judaísmo y ahora este se convierte al cristianismo, aunque no deja de ser judío. Entonces, Antioquía es una ciudad muy importante. Es una ciudad que después del Imperio Romano, en las épocas de Jesús, llega a ser la tercera ciudad en importancia de todo el Imperio Romano, después de Roma y de Alejandría. Después viene ya Antioquía como la ciudad más importante. Era una ciudad muy poblada, tenía una población muy grande, era muy importante y había muchos judíos. Entonces, como siempre, se predica a los judíos, pero miren lo que pasa aquí. Hechos capítulo 11, versículos 19, voy a leer 3 o 4 versículos, dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos, anunciándole el evangelio del Señor Jesús. Entonces, ya llegó las noticias a Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Dice que era un varón bueno, lleno de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso y trajo a Saulo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Después vinieron incluso unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno que se llamaba Ágabo profetizó de un gran hambre que iba a venir en la tierra, la cual sucedió en los tiempos en los tiempos de Claudio, y los cristianos de Antioquía enviaron ayuda a Jerusalén. Es decir, fue una iglesia importante y también fue la iglesia base de la misión a los gentiles. Desde Antioquía es de donde después van a salir Pablo y Bernabé en sus primeros viajes, donde iban a empezar a fundar
iglesias por Asia Menor y Europa. Entonces, vemos que esta iglesia, que no figura tanto en la Biblia, es una iglesia muy importante y es un modelo de iglesia sana, es un modelo de iglesia donde realmente el Espíritu Santo se movía. Cuando llegaron estos apóstoles a Antioquía, se regocijaron de ver el Espíritu que había en esa iglesia, cómo empezaron los gentiles a aceptar el Evangelio de Jesús y cómo esta iglesia empieza a dar, porque una iglesia sana es una iglesia que da, no es una iglesia que siempre está mendigando, es una iglesia que cuando alguien tiene necesidad, esa iglesia está lista para dar. Cuando Jerusalén tuvo necesidad, que era la iglesia madre, digamos, la primera iglesia, esta gente de Antioquía, algunos de los cuales tampoco eran judíos, eran gentiles, tuvieron esa voluntad de dar y también de enviar su gente a misiones a otros países para que el Evangelio se extendiera. Fue una ciudad muy importante en la historia de la iglesia y fue justamente donde se le llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. En principio fue una especie de mote, ¿no? Era como decir los seguidores de tal equipo de fútbol, no sé, los culés o los merengues o cosas así. Pero eso fue lo que quedó, ¿no? Los seguidores del Mesías verdadero que Dios había enviado. Entonces vemos que esta iglesia es un modelo para nosotros. Aunque nosotros después vamos a ver historias de muchas otras iglesias, vamos a ver que esta iglesia es nuestro real modelo de una iglesia generosa, una iglesia guiada por el Espíritu, una iglesia que envía, una iglesia que da. Así que esta iglesia de Antioquía es muy importante. Y además, obviamente, es una iglesia grande, es una ciudad grande, una iglesia grande en una ciudad grande, cosmopolita, donde empieza a crecer fuerte el Evangelio de Jesucristo. Así que Antioquía, modelo de iglesia, modelo de cristianos y una bendición para el resto del mundo.